Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de Estadística Inferencial. En esta ocasión hablaremos acerca de las ordenaciones con repetición. Esta es una técnica de conteo y la vamos a utilizar en general, como hemos visto en el video anterior, cuando se quiere obtener una muestra de tamaño K a partir de un conjunto A de tamaño N. Y en concreto para esta técnica vamos a pedir que el orden en que se seleccionen los elementos que constituyen la muestra sí importa, y en segundo lugar que haya reemplazo de los elementos del conjunto A. La primera propiedad, es decir, la referente al orden, significa lo siguiente en términos concretos. Supongamos que tenemos un conjunto con 5 elementos, que son las letras vocales, A, E, I, O, U, y entonces queremos constituir una muestra de 2 elementos. Vamos a decir que el orden importa si el conjunto o la muestra que tenga el elemento A en primer lugar y al elemento E en segundo va a ser diferente a que si tuviéramos el elemento E en primer lugar y el A en segundo. A pesar de que estos conjuntos tienen los mismos elementos, aquí el orden en el que los seleccionemos sí va a tener relevancia. Luego la muestra debe de cumplir, como dijimos, la propiedad de reemplazo. Esto básicamente significa que yo cuando tome un elemento del conjunto A, es decir, supongamos que tomo la vocal O y ya la llevo hacia mi muestra, yo la estoy quitando del conjunto A, pero obviamente como la estoy retirando, al haber reemplazo, eso significa que yo la voy a volver a colocar cuando seleccione un segundo elemento. De tal manera que supongamos que en la primera selección yo tomo el elemento O y entonces en la segunda selección puedo volver a tomar el elemento O porque lo reemplacé en el conjunto A y ya vuelve a estar ahí. Entonces, una posibilidad al momento de constituir mi muestra es que la muestra de dos elementos me quede con el elemento O en primer lugar y nuevamente con el elemento O en segundo lugar. Vamos a ver que existen fenómenos de la naturaleza o experimentos en los cuales es importante eso, que un mismo elemento pueda aparecer en distintas ocasiones dentro de una muestra. Vamos a considerar ahora algunos ejemplos para que esto quede más claro. En primer lugar, se tiene una urna con 20 pelotas enumeradas del 1 al 20 y se desean extraer 4 pelotas. Entonces es bastante claro que mi conjunto A tiene un tamaño n igual a 20 y bueno, tenemos K pelotas, que en este caso son 4. Y la pregunta sería, ¿cuántas muestras diferentes pueden extraerse si las pelotas se pueden reemplazar y obviamente si el orden importa? Vamos a utilizar la fórmula que está aquí arriba para las ordenaciones con repetición, que es simplemente n a la k. Entonces, antes de aplicarla, simplemente veamos que las propiedades de orden y de reemplazo, que nosotros podríamos, de entre todas las posibilidades, constituir una muestra con 4 elementos y que estos elementos sean la pelota con el número 1, con el número 2, con el 3 y con el 4. Y otra muestra sería escoger la pelota con el número 2, con el 1, con el 3 y con el 4. Si nos damos cuenta, M1 y M2 tienen los mismos elementos, pero están ordenados de forma distinta. Entonces, esta técnica va a considerar estas dos posibilidades, un orden como otro, y obviamente hay otras distintas formas en las que podemos presentar este mismo conjunto ordenado diferente. Por ejemplo, si tuviéramos el elemento 4 primero, el 1, el 2 y el 3, ese sería un orden distinto. Adicionalmente, para clarificar la cuestión del reemplazo, démonos cuenta que una de las posibles muestras que podemos constituir sería M3, por ejemplo, que tenga los elementos 2, 7, 2 y 2. Entonces, por esta propiedad que explicamos hace un momento, nuestro conjunto podría aparecer con el mismo elemento en varias ocasiones. De hecho, podríamos tener otra muestra que tenga únicamente como elementos al 2. Primero el 2, después el 2, en tercer lugar escojamos el 2 y en cuarto lugar el 2 nuevamente. Para esta situación, si consideramos un conjunto con 4 elementos, puesto que el orden es importante y además hay reemplazo. Entonces, para solucionar este problema, utilizaríamos la fórmula. Diríamos que tenemos n a la k, entonces tenemos un conjunto de 20 pelotas, queremos extraer 4, eso nos da 20 a la 4, que, bueno, como observación, sería lo mismo que multiplicar 20 por 20 por 20 por 20, es decir, 24 veces, y el resultado es 160.000, de tal manera que tendríamos 160.000 muestras distintas que contengan 4 elementos. Y en segundo lugar, pensemos que se cuenta con 30 caracteres alfanuméricos distintos. Y entonces la pregunta sería, ¿cuántas contraseñas de 5 caracteres se pueden realizar? Entonces, sería muy fácil, aplicaríamos en el acá, porque se cumplen las propiedades.
queremos extraer muestras, pero al tratarse de una contraseña es bastante evidente que el orden importa, es decir, no es lo mismo escribir 1, 2, 3, 4, 5 que 5, 4, 3, 2, 1, esas dos son contraseñas distintas. Y además el reemplazo es importante porque podríamos tener una contraseña que considere el mismo elemento 5 veces. Por ejemplo, la contraseña que diga 1, 1, 1, 1, 1. Entonces se cumplen las propiedades para usar una ordenación con repetición. Por eso vamos a aplicar la fórmula. Y sería tan sencillo como decir 30 a la potencia 5. Y esto es 24.300.000 contraseñas diferentes. Y bueno, vamos a dejar este video hasta aquí y nos vemos en los siguientes.